Estamos con Tito Loiseau. Tito es un emprendedor serial, fundador de varias compañías, entre otras Promored, que es una agencia de marketing promocional, Barbie Store, que fue el primer negocio de Barbie en el mundo, 100 Pies, que es una productora de contenidos audiovisuales, y hasta una mueblería. Y además Tito es un gran promotor de la actividad emprendedora en la Argentina y la región a través de organizaciones que se dedican a tal fin. Así que gracias, Tito, por estar acá. Y te quería preguntar, o empezar la entrevista con esta tensión que vos definís entre libertad, entre ser libre y ser, ¿cómo decís vos? Entre la libertad y la seguridad. La seguridad, exacto, entre libertad y seguridad. Vos Sí. me contaste un día que ser emprendedor era una forma de ser más libre. Y me gusta esa definición. ¿Por qué no nos contás desde dónde salió y cómo lo viviste? Sí, en realidad continuamente el ser humano está entre la tensión entre la seguridad y la libertad. Si vos te fijás en tus decisiones personales, cuando vos estás casado, querés estar soltero, cuando estás soltero, querés estar casado, es como que siempre el jardín que tenés enfrente es mejor, pero siempre el jardín es de la seguridad versus de la libertad. Cuando las personas tienen mucha seguridad, quieren libertad; cuando tienen libertad, quieren seguridad. Y un poco pasa eso en el mundo profesional. Si vos trabajás en una empresa corporativa, tenés toda la seguridad del mundo. Estás sentado, tenés tu sueldo, tus cargas sociales, tu obra social, tu auto, tu seguro social. En realidad tenés toda la cobertura que te da la seguridad de la corporación. Y el emprendedor está justamente en el otro lado, está en la libertad total y absoluta. Yo digo, es como Tarzán en la selva. Es el tipo que tiene toda la seguridad. Ahora, el mejor escenario, y es el que el emprendedor logra con el tiempo, es tener el mejor de los dos mundos, que es estar en la libertad de la selva, pero con la seguridad de conocerla. Porque el gran problema de la selva es el miedo de no conocerla. Entonces, cuando uno lo tiran a la selva, ¿qué hace? Tiene miedo. ¿Y por qué Tarzán no tuvo miedo? Porque nació en la selva. Entonces, el emprendedor, cuanto más joven emprende, lo que le permite eso es conocer y tener lo mejor de los dos mundos. Esto de vivir entre la seguridad y la libertad todo el tiempo, creo que es la panacea de cualquier ser humano, ¿no? Tener lo mejor de todo. Y eso es lo que creo que te da el mundo emprendedor. Y en el caso tuyo, porque esta reflexión es bárbara, pero la sacaste de grande, y cuando empezaste a hacer compañías, cuando hiciste la mueblería o todas las cosas que hiciste de mucho más joven, ¿qué fue lo que te motivó en ese momento? Porque esa reflexión todavía no la tenías. No, definitivamente no la tenía. Creo que alguna vez cuando tuve que dar una charla sobre emprendedurismo y dije, ¿por qué emprender? Tuve que poner a pensar, ¿por qué uno emprende, no? Sí, ¿por qué pasando tantos malos momentos uno emprende? Y creo que la conclusión a la que saqué es esa, pero yo arranqué emprendiendo muy chico. En realidad mi primer emprendimiento fue a los 9 años. Yo a los 9 años hacía una revista que la hacía para los miembros de mi familia, que después fui el director de la revista del colegio durante 3 años. Yo fui a La Salle, editamos una revista para 5.000 alumnos. Entonces te diría que ese ADN emprendedor creo que lo tenía muy de chico, ¿no? Obviamente que de chico, ¿qué es lo que soñaba? Tener algo mío, no tener que depender de nadie. Y mi única experiencia en relación de dependencia fueron 5 meses en Techín. Fue lo único que duré en una empresa. Y eso me terminó de dar la razón de que lo mío no era eso, ¿no? Yo no quería tener un jefe, no quería estar dependiendo de otros, no quería depender de la voluntad de otras personas, y quería como hacer mi destino, y yo sentía que estaba como aprisionado ahí adentro. Entonces diría que al principio no tenía que ver con esto de la seguridad y la libertad. Esto lo fui aprendiendo más de grande, y te diría que es si querés un pensamiento más filosófico de por qué uno emprende, que lo que me llevó de chico a decir, esto es lo que me gusta a mí, es tener mi propia empresa, es tener lo mío, es no depender de nadie, que en algún punto tiene que ver con la libertad también, ¿no? Está claro. Hablemos un poco de Promored, que fue un emprendimiento súper exitoso tuyo. Vos tuviste la idea, lo gestionaste un montón de años y después lo vendiste. O sea que hiciste el ciclo completo de lo que uno podría decir el nacimiento, gestión y venta de una empresa. ¿Qué enseñanzas te dejó Promored? O contanos un poco la idea, un poco de la gestión, y qué enseñanzas cuando vos vendiste te dejó todo ese ciclo. Sí, el ciclo de Promored definitivamente fue un ciclo muy completo. En primer lugar, porque Promored no empezó siendo lo que terminó siendo. Promored empezó siendo un sitio de cupones de descuento exactamente igual que Groupon, 7 años antes que Groupon. Con esa idea de negocio nosotros levantamos fondos, y a los 7 meses el Nasdaq voló por los aires y el negocio no iba más. Entonces, te diría que la primera parte del ciclo es que tuvimos que dar un volantazo importante en la compañía y decir, si queremos ir adelante tenemos que hacer algo. Y lo que hicimos fue cambiar radicalmente la compañía, porque pasamos de ser un sitio de cupones de descuento a ser una agencia de marketing promocional.
Básicamente lo que nosotros proponíamos en el mercado, cosa que no existía en Argentina en ese momento, es que todas las grandes compañías, las grandes multinacionales que hacían promociones, y que hacer una promoción requiere tocar muchos engranajes dentro de una compañía, producción, marketing, legales, toda la parte de compras de una compañía, porque vos tenés que hacer la promo de destapá y ganá, y lo que parece muy simple es muy complejo. Todo eso la compañía lo hacía in-house, con sus distintos sectores. Lo que nosotros vinimos a proponer es, nosotros somos la agencia que llave en mano le hacemos todo eso. Le hacemos el packaging, el POP, la inscripción en Lotería Nacional, conseguirle los proveedores para hacer el código bajo tapa, conseguirle el SMS para hacer la integración de SMS. Y eso en el año 99 era una gran novedad. Entonces arrancamos el ciclo de nuevo. Otra parte del ciclo fue enseñarle al mercado que nosotros podíamos hacer eso cuando nunca lo habíamos hecho, por otro lado, ¿no? Que también era muy complejo. Y bueno, después, la tercera parte del ciclo fue, bueno, no dependamos solo de Argentina, nos agarró el corralito, el corralón, toda esa época del 2001, con los cambios de presidente, cuando recién arrancábamos. Entonces dije, bueno, yo no puedo depender de Argentina. Y ahí arrancamos, abrimos Chile, después abrimos México, terminamos abriendo 11 países y terminamos convirtiendo esta agencia en una gran agencia. Y se convirtió, de hecho, en la agencia más grande de promociones de la región, sin depender de ningún grupo, no de la WPP ni de ningún gran grupo. Y en el año 2013 surgió la oportunidad de vender la compañía. Y yo la verdad que creía que era el momento de venderla, ¿sí? En algún punto, en mi checklist de hacer una empresa grande ya lo había logrado, ya había tenido 500 empleados, ya había tenido 11 oficinas. Y la verdad que estaba en una etapa de decir, bueno, me gustaría disfrutar un poco más de nuevo de la base del emprendimiento y no de tener una corporación. Y bueno, surgió esta oportunidad de un grupo mexicano, la vendimos y me quedé trabajando casi un año. Y bueno, y ahí se acabó la instancia de PromoRed, compañía que hoy sigue existiendo y eso me gratifica mucho, ¿no? Porque lográs que las compañías te trasciendan a vos y creo que eso es lo más importante para el emprendedor, hacer algo que lo trascienda a uno. ¿Y cuando vendiste te dolió? No, la verdad que no me dolió. No me dolió porque, de nuevo, sentía que era el momento de vender. Yo no soy una persona que se enamore. Bueno, he hecho muchos emprendimientos, ¿no? Pero no soy el tipo que de pronto a los 20 años hizo un emprendimiento y a los 45 sigue con el mismo emprendimiento. Entonces te diría que la realidad es que no me dolió. Sí, al principio me costaba un poco esto de estar la costumbre de ir todas las mañanas a PromoRed y me ha pasado de llegar a la puerta de PromoRed y dije, no, acá no tengo que entrar e irme. Pero no, la verdad que no me costó. Todo el mundo pensó que, sobre todo mi familia, pensó que me iba a costar mucho más de lo que me costó. Sí. Yo me acuerdo de una conversación que tuvimos hace un par de años que me contaste en el 2001-2002, en plena crisis. Vos llegabas todas las mañanas a tu oficina y leías los diarios y te deprimías y un día dijiste, no leo más los diarios, me pongo a vender y a pesar de ser un año de crisis, aumentaste el 100% tu facturación. Entonces eso es un ejemplo de cómo el emprendedor transforma las crisis en oportunidades. Sí, absolutamente, sí, qué buena memoria que tenés. Sí, es así, la realidad que en el 2001 yo estaba pasando un momento de PromoRed difícil, además que en el país las cosas estaban difíciles, y de hecho, a ver, solamente para que lo entiendas, yo hoy peso 83 kilos, peso lo mismo que me casé, en ese momento pesaba casi 100, ¿sí? Y estaba con un estrés tremendo y lo que se me daba es por comer, me la pasaba comiendo. Entonces, ¿qué hacía? Compraba a la mañana los diarios, me leía La Nación, Clarín, entonces todos los diarios que había en ese momento, me escuchaba Majul en la radio, mi cabeza estaba así, y después no me daba ni ganas de trabajar, entonces me iba a comer, ¿sí? Y sentía que no avancé y una mañana dije, basta, se acabó. Te soy sincero, fue una mañana que salí de casa, me pesé en la balanza, pesaba en 99.9 y dije, mi vida o va para allá o va para acá a partir de hoy. Y dije, no, mi vida tiene que ir para acá. Llegué, dije, a la mierda los diarios, no hay más diarios, no leo más un diario, no escucho más a Majul. Y todas las mañanas llegaba a la oficina y me iba a correr. Y corría 1 hora, todas las mañanas, llueve, truene, durante 365 días lo hice todas las mañanas. Y dije, y mi foco va a ser conseguir clientes, basta de buscar inversores. Y realmente la compañía no creció un 100%, creció un 600% ese año. Y la verdad que me di cuenta que es un tema de cabeza de uno, hay veces, ¿no? Cuando uno se enrosca en algo negativo, terminan pasando cosas negativas. Y cuando uno se pasa a tener una actitud mucho más positiva, las cosas cambian, definitivamente cambian. O sea, el libro del secreto, algo hay de cierto. Yo no creo mucho en todas esas cosas, pero algo de la energía funciona definitivamente en el universo. Cambiemos de emprendimiento. Me contaste que se están cerrando los últimos negocios de Barbie Store este año. ¿Qué aprendiste de toda la experiencia de Barbie Store? Y contanos un poquito en corto toda la experiencia y el aprendizaje.
Bueno, Barbistore fue una idea que arrancó en el año 2008. Nosotros con Promorred teníamos a Mattel de cliente, hicimos una acción muy chiquitita para vacaciones de invierno en Unicenter, fue un éxito. Y ahí se me ocurrió la idea de plantearle a Mattel hacer el primer Barbistore del mundo. No existía en ningún lado del mundo. Obviamente que la primera reacción de Mattel Argentina fue no, ni a palos, eso no va a suceder. Pues ¿por qué Mattel Internacional va a probar que el primer Barbistore del mundo está en Argentina? Estaría en Nueva York, estaría en España. Y bueno, sin embargo, fuimos adelante, se lo presentamos a Mattel Internacional. Finalmente Mattel, después de esto que lo cuento muy rápido, fueron meses y meses y meses de negociaciones. Lo aprobó y abrimos definitivamente el primer Barbistore en septiembre del 2009. ¿Sí? No, septiembre del 2007. Septiembre del 2007 se abrió el primer Barbistore, que fue en Palermo. A partir de ahí abrimos 8 Barbistores, muy rápido. Abrimos 4 en Buenos Aires, abrimos Rosario, abrimos México, Perú, Uruguay. Y terminamos cerrando el año pasado por distintas razones. En realidad son muchas y yo te podría decir que del aprendizaje las cosas que saco rápidamente son, el primero es, tuvimos algunos problemas reales, sobre todo en Argentina, con este tema de que teníamos un Barbistore sin Barbie, porque estaba prohibida la importación de Barbies. Entonces arrancamos con Barbie y al año nos quedamos sin Barbie. El segundo problema, no podíamos girar regalías a Mattel. Y esto en algún punto generó algunas rispideces con quien era nuestro socio, ¿no? Que no estaba bueno no recibir regalías. Pero después tuvimos varios errores que cometimos nosotros. Y yo te diría que la principal razón por la que terminamos cerrando es porque era un muy buen negocio, donde la experiencia de la gente era muy buena, pero nosotros como emprendedores cometimos todos los errores que había que cometer. En el checklist de los errores los cometimos todos. Nos equivocamos en las locaciones, nos equivocamos en avanzar muy rápido. ¿Qué pasó? Como el negocio a todo el mundo le resultaba atractivo, nos era fácil conseguir plata. Entonces queríamos abrir México, conseguíamos plata. Queríamos abrir Chile, conseguíamos la plata. Era muy fácil conseguir inversores. Eso es un gran problema hay veces. Cuando tenés plata, haces cosas que no deberías hacer. Y lo que a nosotros nos pasó es que abrimos muchos locales juntos en el mismo tiempo y cuando vos te pasa de si no conoces el negocio, un error lo multiplicás por 8. En vez de equivocarte en un solo local, no, nos equivocamos en 8. Entonces todo era caro. Entonces la realidad es que cometimos muchísimos de esos errores, errores de la elección de franquiciados, tuvimos franquiciados, nos equivocamos mal en la elección de franquiciados, errores en las elecciones de los socios en algunos países, buscamos gente con dinero más que gente con experiencia. Y yo creo que otra cuestión fundamental, y hace muy poquitito di una, no sé si conocés las charlas de Fuck Up Nights, donde contás un fracaso, yo conté el fracaso del Barbistore. Yo creo que la principal causa de todo esto, en algún punto fui yo. Porque yo mismo como emprendedor, porque la realidad es que nunca tuve una gran pasión en el Barbistore. A mí me apasionaba venderle a Mattel el primer Barbistore, conseguir los inversores, abrir, pero después el día a día de ver cómo, no sé, Doña Rosa lleva a su hija al Barbistore, no era algo apasionante. Entonces la realidad que está en los locales no era algo que me apasionaba. A mí me apasionaba hacer lo que hacía, ¿sí? Escribir, hacer publicidad. Entonces en algún punto cuando sos emprendedor y empiezan a aparecer las primeras piedras en el camino, que siempre aparecen, y no tenés pasión, lo que te vas es tirar las toallas. Y eso es un poco lo que nos pasó, creo, con el Barbistore, ¿no? Que era un muy buen emprendimiento, muy lindo, que cometimos muchos errores y eso nos costó caro, y que las primeras piedras hicieron que como no había pasión detrás de eso, bueno, dijéramos, bueno, larguemos esto y dediquémonos a otra cosa. Así que bueno, esa fue un poco la historia del Barbistore. Y ya que hablaste de que ahora estás escribiendo y que te gusta el periodismo, vos sos contador, sos quizá un ejemplo claro de que uno puede estudiar una cosa y terminar siendo otra totalmente distinta, que tiene más que ver con la pasión que con lo que uno estudió. Y creo que Cien Pies y Caramba tiene más que ver con esta parte tuya, más creativa, que con la parte del contador, que creo que la habrás usado cada vez menos, ¿no? Y esto me hace acordar al discurso de Steve Jobs cuando despide o les da la bienvenida al mundo profesional a los chicos de Stanford, que él habla de que todos los puntos se conectan, todo lo que hemos hecho en la vida en algún momento, si somos inteligentes lo podemos usar en el buen sentido. Entonces, ¿por qué no nos contás un poco de Caramba y de Cien Pies, que son los dos emprendimientos que tenés ahora, y cómo esta pasión tuya, que la tenías desde chico, hoy la estás llevando a cabo en tu actividad profesional? Sí, la realidad es que siempre me gustó escribir. De hecho, te dije, mi primer emprendimiento a los 9 años fue una revista. Después a los 15 fui director de otra revista. O sea que básicamente escribir lo llevaba muy adentro, ¿no? A pesar de no tener nadie en mi familia que tenga que ver con el mundo artístico, para nada. Sin embargo, cuando terminé el colegio y iba a estudiar, por algún punto, por mandato familiar, terminé siendo contador público.
No era mi primera elección, era en periodismo, era publicidad quizás, pero bueno, un poco mi padre me dijo, no, pero son carreras difíciles, te va a costar insertarte, entonces estudié contador. Y bueno, es como que esto que estudié ingeniero, podía haberme hecho estudié ingeniero, ¿no? Y estudié contador, y la realidad es que en el fondo no me arrepiento de lo que terminó sucediendo, porque si bien, después me voy a meter con caramba y 100 pies, si bien mi vida la he volcado mucho a escribir, y hoy escribo mucho, escribo guiones de películas, escribo guiones de series, de televisión, de comerciales, el hecho de ser emprendedor y tener mi propio emprendimiento, el hecho de ser contador me ha ayudado mucho, ¿sí? Yo siempre digo que Promorred, vender una agencia no es nada fácil, ¿sí? Porque en general los publicistas son muy volados, incluso en cómo arman sus agencias. La gran ventaja para vender Promorred es que Promorred era un violín, ¿sí? Desde el punto de vista de organización, de sistemas, era casi, me parecía una compañía. De hecho, teníamos ISO 9001. O sea, la única agencia del mundo con ISO 9001. Sí, era una locura. Todos me decían, pero ¿cómo una agencia de publicidad tiene un ISO 9001? Es lo anti-publicidad. Bueno, eso hizo que después venderla fuera fácil. Entonces, para mí el hecho de ser contador me ayudó mucho sin quererlo. O sea, no es que me propuse ser contador para ser emprendedor. Pero definitivamente sería un consejo que yo le daría a la gente. A ver, si querés ser emprendedor, te conviene mucho más estudiar carreras que tienen que ver con ciencias económicas, o economía, contador público, administración, ingeniería, por ahí que es ser diseñador gráfico, si querés ser emprendedor. Oye, si querés ser diseñador gráfico y trabajar en una empresa. Respecto a Caramba y 100 pies, Caramba básicamente te diría que nació por accidente. Yo después de que dejé Promorred, que era la empresa que vendí, me surgió una oportunidad de abrir otra agencia, un poco impulsada por clientes, pero yo me había propuesto que no iba a abrir más agencia. Pero vino mucha presión de los clientes y terminé abriendo Caramba. Y Caramba en algún punto, hasta su nombre lo dice, nace como accidente porque no era un plan de negocio abrir una agencia. Y terminó convirtiéndose en 1 año y medio en una agencia súper exitosa porque tenemos muchísimo trabajo y porque te diría que lo loco fue que fue un negocio que me salía simple. Si vos te pones a pensar toda mi carrera, todos los negocios que hice los hice sin saber. Yo arranqué un barbistore, nunca había tenido un retail, arranqué una agencia sin tener agencia, una fábrica de sillones sin tener fábrica de sillones, pero Caramba es el primer emprendimiento que hago habiendo tenido una agencia. Y eso me hizo las cosas muchísimo más simples a mí, ¿sí? Que lo que me había sucedido en los otros casos. Y 100 pies es una productora de televisión que lo que produce es contenidos de televisión para chicos. Produjimos durante 3 años ZTV, que era el bloque infantil de Telefe, y hoy producimos Bubba y sus amigos, que es una serie que sale en Disney Junior, y que definitivamente es mi gran pasión, que tiene que ver con eso, de escribir y escribir guiones, y es lo que me encanta hacer, ¿no? Hablemos de financiamiento. En tus emprendimientos seguramente levantaste capital en varios de ellos. Me gustaría conocer cuáles fueron tus aprendizajes en el levantamiento de capital y si es cierto esta cosa que se dice que el inversor muchas veces te da, además del dinero, la parte smart del money, es decir, contactos o algún otro recurso. Bueno, sí, en todos nuestros emprendimientos levantamos dinero, a ver, sobre todo en Promorred, en la primera etapa cuando fue el .com, levantamos dinero y después en Barbistore, en 4 rondas al menos hicimos para cada apertura, encima con un esquema bastante particular porque los países teníamos estructura societaria distinta, entonces era como más complejo. A ver, mi experiencia es que buscar dinero tiene que ser la última opción. En primer lugar, la última opción que uno tiene que buscar. ¿Por qué? Porque lleva mucho tiempo buscar dinero, porque desfocaliza mucho. Obviamente que hay negocios como el Barbistore que necesitaban dinero, entonces por más que sea la última opción hay que hacerla. Pero muchas veces uno tiende, sobre todo los jóvenes, tienden a decir, bueno, tengo una idea, voy a buscar plata rápido. ¿Sí? Y eso en general es un error. Yo le digo, traten de empujar el proyecto lo más que puedan, salvo que el proyecto requiera crecer tan rápido que necesiten dinero. Ese es mi primer consejo. Mi segundo consejo es, busquen gente, inversores. A ver, voy a dividir el consejo en 2. Depende mucho de la ronda, ¿no? Porque hay veces cuando uno está empezando, tiende a decir, bueno, voy a fondos de inversión. Y hay fondos que no invierten en $100.000, $200.000 en un emprendedor. Y eso es mucho más simple conseguirlo a través de angels o de amigos, o de familiares, o de friends and family, como se llaman las rondas estas, que ir a un fondo de inversión que uno pierde el tiempo con esos montos, ¿sí? Y dentro de los angels particularmente, yo sí diría que el emprendedor trate de buscar gente que le pueda aportar valor. Es un gran error que nosotros cometimos en todas las veces que levantamos fondos, todas. Yo soy he cometido el error serialmente.
de decir, bueno, con el apuro de levantar la plata, era, bueno, elijamos a este porque tiene la plata y vayamos adelante, y me he arrepentido muchas veces. Sin embargo, he tenido casos, por ejemplo, en el caso de Uruguay, cuando levantamos fondos para Uruguay, que la persona que nos aportó el dinero era un tipo muy reconocido en Uruguay, que sabía de licencias, y eso ayudó muchísimo al negocio. Entonces, ese dinero valió muchísimo más que el resto del dinero que nos habíamos levantado en otros países, que había sido mucho más plata, ¿sí? De pronto en México levantamos 7, 8 veces más plata que en Uruguay. Sin embargo, la plata la aniquilamos en un año porque el inversor local no nos aportaba nada más que el dinero, ¿sí? En cambio, cuando tenés un tipo que realmente te puede aportar valor, te puede hacer ahorrar mucha plata y muchos dolores de cabeza, sobre todo. Y definitivamente es algo que uno tiene que prestarle atención. Pero de nuevo, mi primer consejo es, si podés evitar hacer una ronda, evitala. Si podés hacerlo lo más tarde posible, hacelo. Y hablando de socios, pero no inversores, sino los socios, el equipo con el que vos te rodeás u otros emprendedores a los que invitás a compartir tu sueño y la pasión por el hacer. ¿Qué aprendiste? Mirá, yo te diría que el aprendizaje ahí es mucho más fuerte todavía. ¿Cuánto tiempo normalmente lleva una persona para casarse mientras está de novio? 1, 2, 3 años. El promedio es 1 año y medio. Eso es así, ¿eh? En Argentina, 1 año y medio. Pero hay gente que está 5 años de novio y hay gente que está 1 año o 6 meses. Pero la mayoría es 1 año y medio de promedio. ¿Cuántas horas estás con tu mujer o con tu marido por día? 12 horas, de las cuales 8 estás durmiendo. O sea, 4 estás despierto. Con tu socio vas a estar 12 horas despierto todos los días. Sin embargo, hay veces uno toma la decisión de elegir un socio en un bar. Estamos, che, hagamos un emprendimiento juntos. Eso es muy probable que fracase. ¿Sí? Porque tener tantas chances como conseguir una esposa en un bar y que vaya todo bien. Sin embargo, los emprendedores tendemos a muy rápido elegir un socio y muy lento elegir una pareja. Yo diría que el tema tiene que ser al revés. Tómate tanto tiempo para elegir un socio como una pareja, porque vas a vivir 12 horas con él despierto de lunes a viernes, si no es de lunes a lunes. ¿Sí? Entonces, el primer consejo es ese. No te asocies con alguien porque es tu amigo. Es más, si es tu amigo, trata de no asociarte con esa persona, porque es muy probable que pierdas un socio y un amigo. Eso me ha pasado a mí. En segundo lugar, trata de buscar socios que sean complementarios a vos. O sea, si vos sos una muy buena persona en las relaciones públicas, en vender, etcétera, buscate a alguien que sea muy bueno en producción. 2 socios que son muy buenos en algo es un cortocircuito seguro, porque en algún momento van a empezar a competir por eso, ¿sí? Y los egos en los emprendimientos siempre existen. Es imposible que haya un emprendedor sin ego. Entonces eso en algún momento choca. Entonces te diría, buscate emprendedor complementario, alguien que sea complementario a vos más que sea tu amigo. ¿Sí? Ese es el segundo consejo que yo daría. Y te diría que esos son los 2 consejos principales. Con esos 2 creo que solucioné el 80% de los matrimonios. Te hago la última. Suponete que nos está viendo un montón de chicos o gente que se siente emprendedora pero todavía no dio el salto, porque lo has dado varias veces. ¿Qué le aconsejarías? Bueno, es un consejo difícil porque en general hay una pregunta que dice si el emprendedor nace o se hace, en primer lugar, ¿no? Y yo creo que el emprendedor pasa un poco de las dos, diría. Nace y se hace. Es como el jugador de fútbol, como el tenista. O sea, hay jugadores de fútbol. Messi nació siendo un crack, pero si no se hubiera entrenado, nunca iría a jugar al Barcelona ni nunca hubiera sido un crack. Y hay tipos que no tienen ningún talento para el fútbol, que por más que se entrenen 300 millones de horas, no van a ser jugadores de fútbol. Y hay mucha gente que está en el medio, ¿sí? Y es el 90% de la población. Hay mucha gente que no nació para ser emprendedora, porque ser emprendedor te requiere tener ciertas virtudes que son propias de esas personas, como un alto sentido de la resiliencia, como ser una persona optimista, como no caerse al primer problema. Y no todas las personas son así. Hay personas que son mucho más operativas, que son mucho más metidas hacia adentro, y eso hace que sea mucho más difícil para emprender. Que no significa que no va a tener éxito, pero va a ser mucho más difícil. Entonces, en primer lugar, lo que le diría a las personas es que vean si realmente ellas creen que tienen el potencial para emprender. Y lo segundo que siga a partir de ahí, y yo creo que muchísima gente lo tiene, más del 50% de la población. Y a partir de ahí el gran tema es vencer el miedo, este miedo de ir a la selva. ¿Sí? Esto que los chicos dicen, y me animo a ir a la selva. Y bueno, sí, te tenés que animar, porque obviamente que cuando vas a ir a la selva en muchos momentos te va a ir mal. Y eso es normal que te suceda. Pero una vez que vos te acostumbraste, bueno, las cosas fluyen. ¿Viste? Esto es como cuando el primer día que a vos te mencionan la palabra cáncer en tu familia, es como terrible, porque decís, fin del mundo. Bueno, pero cuando la persona lo pasó, ya la segunda vez que te lo dicen no es tan terrible. La tercera vez es mucho menos terrible. Y esto es lo mismo, ¿sí? Llevado quizás al mundo emprendedor, ¿no? La primera vez que te viene una demanda laboral de 3 millones de pesos te querés matar y decís, ¿dónde estoy metido? Bueno, cuando cayeron 300 demandas ya sabés que no pasa nada, que lo vas a llevar adelante.
Entonces, mi consejo es que se animen, ¿sí? Y es trillado esto que estoy diciendo, pero es la realidad, porque no hay mucha fórmula como esto. Por más que lo estudies, por más que vayas a 5 universidades a estudiar emprendedorismo, si no lo haces y no pasás la experiencia, es imposible poder hacerlo. Entonces, mi consejo es a todos aquellos que crean que tengan esta sensación de que y me gustaría tener lo mío y yo creo que lo puedo hacer, que lo hagan, porque no hay límites. El resto es cuestión de uno. Gracias, Tito. Gracias a ustedes.